Bien, jóvenes, bienvenidos a esta explicación de la obtención de la densidad, de gravedad específica, densidad relativa y presión. Este es un breve repaso de lo que ustedes ya entregaron de su tarea relacionada precisamente a estos temas dentro de clasificación de los fluidos y propiedades de los mismos. Vamos a realizar algunos ejemplos numéricos de cómo es que se utilizan algunas de estas formulitas que ustedes, tienen tanto en apuntes como en su tarea. Bien, en este ejemplo, se nos pide determinar la densidad, la gravedad específica y la masa de aire en un cuarto con estas dimensiones, que son, 4 metros por 5 metros por 6 metros y a estas condiciones de presión y temperatura. En este esquema podemos observar, el cuarto con estas dimensiones. De datos, aquí los tenemos ya vaciados. En este caso, el volumen ya se los doy de manera calculada, que es 120 metros cúbicos. La presión de nuestro sistema pues es 100 kilopascal y la temperatura a la que se encuentra esta masa de aire es de 25 grados Celsius. Para resolver este ejercicio o para comenzar a resolver este ejercicio, pues obviamente debemos saber qué tipo de fluido es. En este caso nuestro fluido de trabajo es aire, que es un gas. Y al ser un gas, de su investigación, ustedes saben que la densidad de un fluido en fase gaseosa pues dependerá de dos condiciones, en este caso de la presión y de la temperatura. También se puede obtener a partir del volumen específico. En ese caso, si se nos diera esa propiedad de volumen específico, se calcularía a partir de ella. Sin embargo, nos dan presión y temperatura y entonces ustedes, de sus conocimientos de asignaturas anteriores, ya sea química o termodinámica, saben que esta es la ecuación de gases ideales. Escrita de otra forma, aquí no nos aparece el número de moles. Sin embargo, sabemos que para un mol, por aquí está, nada más que no se ve, vamos a tener esta forma y adecuándolo volumen específico y número de moles, podemos obtener nuestra densidad. Haciendo el arreglo, despejando, mejor dicho, la densidad, pues vamos a tener que será la presión entre una constante R por la temperatura. Esta temperatura es en escala absoluta, unidades absolutas. Y esta R, jóvenes, no es la R o la constante universal de los gases ideales, sino que es una constante de gas para el aire. Entonces, esta es la manera en la que se calcula, que es la constante universal entre la masa molar ¿de quién? Del fluido, en este caso, aire. Y la masa molar, ustedes ya de química sabrán cómo calcularla. Aquí nos da este resultado de 29 kilomol. Al realizar la división obtenemos este valor de 0.2867. Muy importante las unidades. Aquí debemos, siempre les he comentado que deben de acostumbrarse a manejar unidades para precisamente observar lo que sucede aquí. Si nosotros quisiéramos utilizar este valor de la constante para el aire,
pues nuestras unidades en la obtención de la densidad no estarían de manera homogénea y no obtendríamos kilogramo metro cúbico, por lo que hay que buscar una equivalencia. Aquí se las coloco. La equivalencia de 1 kilojoule es igual a 1 kilopascal por metro cúbico. Y ahora sí, hacemos nuestra conversión y ya tenemos las unidades correspondientes para poder hacer la división. Y dividimos los 100 kilopascal de nuestra presión del sistema entre este valor por esto, bueno, son 298.15 Kelvin, y los kelvins se cancelan, los kilopascales también, y nos queda un número, mejor dicho, con kilogramo metro cúbico. Nos queda al revés, pues las unidades en este caso, pero al dividirlo o al realizar esta división, pues queda 1.17 kilogramos por metro cúbico. Para el inciso B, esto ya es aún más sencillo. Al conocer nuestra densidad del aire, pues simplemente afectamos por el volumen que obtuvimos de las dimensiones del cuarto y obtenemos la masa de aire. En este caso son 140.38 kilogramos. Y bueno, para el inciso C es obtener una relación entre la densidad del aire y la densidad del agua. Recuerden, estamos manejando kilogramos por metro cúbico, por lo tanto, mi densidad del agua tendrá que estar en esas unidades y podemos manejarla con el valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y al hacer la división, nuestra gravedad específica, o si se dan cuenta, esto también tiene forma de densidad relativa, pues es de 1.17 por 10 a la menos 3. Continuando con el siguiente ejemplo, se nos menciona que en un sistema de distribución de agua se observa que la temperatura de esta, o sea del agua, es de aproximadamente 30 grados Celsius. Determine la presión mínima admisible en el sistema para evitar la cavitación. Bien, ¿qué es la cavitación? Bueno, es para los que investigaron o los que se dieron un tiempecito para leer por ahí, pues la cavitación no es otra cosa más que cuando se empiezan a formar burbujitas entre, ya sean en las paredes de un conducto, de una tubería, y empieza a golpear y existe por ahí una caída de la presión. ¿Pero qué tipo de presión? Bueno, de la presión de vapor. Entonces, aquí se nos pide conocer la presión mínima que debe manejar este sistema, jóvenes. ¿Cómo voy a obtener esta presión mínima? Pues esta es la clave para evitar la cavitación. Esa es una condición del ejercicio y por lo tanto a partir de eso yo sé que para que se evite la cavitación, mi presión de vapor debe ser igual a la presión mínima, nunca por debajo. Y aquí nos encontramos con otro concepto que ustedes ya deben conocer. Esto es de fundamentos de termodinámica, presión de saturación. Entonces, la presión mínima será igual a la presión de vapor, que es igual a la presión de saturación. ¿Cómo vamos a obtener la presión de saturación de este sistema? ¿De dónde podemos nosotros conocer eso? Bueno, a través de tablas termodinámicas. Si las tienen todavía ahí o si ya las tiraron, bueno, búsquenlas nuevamente porque en algunos ejemplos tendremos que hacer uso de ellas, ¿no? Aquí les presento. Es la tabla 4 de vapor de agua, es agua saturada. Recuerden, tenemos dos.
la que comienza con la columna de presión y en este caso utilizaremos para temperaturas. Aquí está enmarcado a la temperatura de 30 grados. Bueno, vamos a tener una presión se los acerco, ahí está, una presión de 4.2469 kilopascales. Si observan, se nos menciona que es la presión de saturación en esta partecita que está por aquí, ¿no? Aquí. Y por el momento es lo único que necesitamos conocer, es lo único que se nos requiere. Y bueno, vamos a continuar. Con este valor de presión de saturación a 30 grados Celsius, aquí lo cerré a 4.27 y bueno, se me hizo más factible manejar solamente dos decimales, 4.25 kilopascales. Por lo tanto, la presión del líquido no puede ser menor que la presión de vapor. Recuerden que para evitar la cavitación, o mejor dicho, la cavitación representa que, o nos indica que están habiendo caídas de presiones por ahí y por eso se dan los golpeteos y otros fenómenos. Más adelante los abordaremos. Entonces, como la presión del líquido no puede ser menor a la presión de vapor, entonces este valor de 4.25 kilopascal será la presión que tendrá que manejar este sistema como mínimo. Como mínimo. Por debajo de este 4.25, entonces ya se presentará este fenómeno que no es de agrado en la industria. Bien, el último ejemplo de este tema nos refiere al siguiente ejercicio, el cual dice así: bueno, el agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples, como se muestra en esta figura. El tanque está en una montaña a una altura de 1400 metros, donde la presión atmosférica es de 85.6 kilopascal. Determine la presión del aire en el tanque, si la altura 1 es de 0.1 metros, H2 es de 0.2 metros y H3 es de 0.35 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio con los valores correspondientes de manera respectiva. Bien, observemos que este ejercicio es muy similar a lo que se trabajó en termodinámica. Y para resolver este ejemplo, jóvenes, bueno, primero debemos vaciar nuestros datos, en este caso la presión atmosférica, las alturas y las densidades que se nos dan. ¿Qué más conocemos para darle solución a este ejemplo? Bueno, sabemos que en el punto 2, el tubo de U o el tubo en forma de U está abierto a la atmósfera y además conocemos que debido a la profundidad se va a presentar una presión que va a depender de la densidad, de la gravedad y de la altura. Entonces aquí se presenta esta ecuación: P es igual a presión atmosférica más el producto de esos tres valores. Bien. Sabemos también que para resolver este ejemplo, bueno, aquí ya se los presento un poco más esquematizado. Existe la regla del manómetro. Para quienes no la recuerdan, bueno, se sabe que si la profundidad aumenta, es decir, si vamos bajando, permítanme tantito, en esta flecha amarillita que se ve acá, si nosotros vamos bajando, entonces
nuestra presión aumentará. Pero si nuestra profundidad disminuye, es decir, si vamos hacia arriba o si vamos saliendo hacia la superficie, imaginen que están en una piscina y van tratando de salir a la superficie, entonces la presión disminuirá. Por lo tanto, bueno, esta es la famosa regla del manómetro. Procederemos a nuestro análisis, formaremos nuestras ecuaciones y si observan acá he formado o he seccionado este tubo, este manómetro, en varios puntos. El primero lo he denominado el punto A, que me refiere, bueno, desde el punto 1, que es la interfaz entre el aire y el agua, hasta la altura número 1, hasta este punto, es la presión para A. ¿Y cómo vamos a obtenerla? Bueno, recuerden, la presión en ese punto A es igual a la presión en el punto 1 más el producto de la densidad. Aquí vamos a anotar, perdón, aquí es presión en 1. Aquí tenemos a la presión 2. Entonces, presión 1 en este punto, observen bien, es la interfaz entre aire y agua, más la densidad de 1 por la altura de 1 por la gravedad. Seguimos bajando, muchachos, y nos encontramos ahora con el punto B. Aquí está, en esta parte. Para el punto B, la suma de la presión en este punto será la presión que yo conozco o que yo conozca del punto A más la presión debido a la profundidad. Y en este caso, bueno, ya nuestro líquido o nuestro fluido, mejor dicho, de registro de presión será un aceite y entonces densidad 2 por la altura 2, que es del punto A hasta esta parte, que recuerden por acá se presentan el famoso principio de Pascal, ¿no? Pero bueno. Recuerden que el principio de Pascal nos dice que de manera horizontal la presión se mantiene igual. Muy bien. Aquí hago hincapié en esto. Aquí está el principio de Pascal, ¿no? Que nos dice que para el punto C, o para conocer la presión de C, que está sobre la misma línea que B, entonces la presión en C es igual a la presión en B. Por lo tanto, mi presión en 2. Ahora, ¿qué sucede con el fluido de trabajo? En este caso ya es mercurio, aquí lo dejé en grisecito, al aceite le traté de poner aquí un colorcito más familiar. Pues vamos hacia arriba, vamos hacia la superficie, aquí ya está nuestra atmósfera. Entonces, siguiendo la reglita, nos dice que si la profundidad disminuye, la presión también disminuirá. Es por esta razón que se coloca un signo negativo. Entonces, la presión en el punto 2, y si nosotros quisiéramos manejar una letra, podríamos poner que esto es la presión en el punto D. Y la presión en el punto 2 o en la abierta a la atmósfera, pues será la presión de B, que recuerden es igual a la presión en C, menos, está disminuyendo la profundidad, menos la densidad del fluido 3 por su altura por gravedad.
Y hemos formado 3 ecuaciones, muchachos. Bien, ahora realizamos nuestra sustitución de ecuaciones. Teníamos que esto es presión en A y presión en B es esa presión en A más la presión de profundidad del siguiente fluido. Se sustituye P de A y posteriormente toda esta ecuación la colocamos en presión de B. Y aquí hago la igualación de que la presión atmosférica va a ser igual a la presión en el punto 2, debido a que está abierto ese tubito. Por lo tanto, conozco mi presión 2, ¿sí? Y todo lo demás también lo conozco. Mi única incógnita es precisamente lo que nos pide el ejercicio, encontrar la presión del aire en ese punto 1. Sustituimos nuestros valores. Bueno, tenemos nuestras 85.6 kilopascal. Aquí sacamos nuestro factor común, que es la gravedad. Realizamos el producto de 9.81 por las respectivas densidades. Aquí ya cambié la nomenclatura. H3 corresponde al mercurio, H1 al agua y Rho2 al aceite. Sin embargo, si nosotros lo dejamos así, sin este factor de equivalencia, nos quedarían pascales y entonces no podríamos sumar los kilopascales con los pascales y entonces habrá que dividir entre 1000 pascal y llegamos a 129.65 kilopascal. Entonces, esto es un repaso muy rápido del cálculo de presiones. Habrá otros ejemplos de manómetros de U, en tubo de U o diferenciales que siguen el mismo principio de resolución. Algunos de ellos, bueno, son de manera ya no vertical, de manera horizontal y habrá que tener en cuenta el principio de Pascal y la presión debido a la profundidad. Bien, jóvenes, más adelante subiré algunos otros ejemplos para que les sirva a ustedes como una guía para su estudio para el próximo examen que ya está cerca. Si bien nuestra unidad número 1 es un poco teórica, bueno, sí hay ejercicios de donde echar mano para que ustedes refresquen la memoria y aún así que no quisieran refrescar la memoria, bueno, nos vamos a enfrentar, va a ser el pan de cada día, enfrentarnos con presiones, con alturas, con gravedad, con energía cinética, velocidades, más adelante. Bueno, esto es todo por la sesión de hoy. Espero que quede claro. De no ser así, bueno, en la reunión próxima podemos aclarar las dudas. Hasta luego.